Bien, si usted nos ha estado acompañando los últimos fines de semana, especialmente los fines de semana de agosto, usted sabe que hemos estado haciendo una pausa en el Evangelio de Marcos y lo que hicimos fue tomarnos un tiempo para hablar acerca de un tema tan importante como la familia y especialmente la pareja. Yo creo que todos nosotros sabemos que lo que dice nuestra sociedad es cierto. ¿A qué me refiero? La sociedad nos plantea que para que la misma sociedad esté bien, es necesario que la familia esté bien. Y para que la familia esté bien, es necesario que la pareja esté bien. En otras palabras, si la pareja está mal, de ahí en adelante todo está mal. Y de alguna manera nosotros tenemos que ver con este tema, porque si bien quizás tenemos parejas, todos los que estamos aquí, esposo o esposa, algunos quizás están en una condición de que no han llegado a ese momento en su vida de formar una familia, un hogar. Otros quizás la tuvieron y en este momento ya no la tienen. Sin embargo, creo que es necesario que este mensaje y los que hemos compartido con el pastor Edwin se hayan escuchado y hayan sido muy importantes el mencionarlos para traer bendición a nosotros como iglesia. Pero quisiera contarle algo que ha sido en parte un cuestionamiento de parte mía. Nuevamente, si usted nos ha acompañado estos últimos fines de semana, creo que usted sabe los temas que se han tratado. Y parte de esos temas no han sido fáciles, han sido un poco unos temas quisquillosos que han levantado, digámoslo de alguna manera, en algunos un poco como de dificultad para escucharlos y para recibirlos, por la misma no solo complejidad de ellos, sino lo directo que la palabra de Dios los expone. Pero quiero contarle esto. Resulta que con el equipo pastoral, cada final de semana nosotros nos reunimos y hemos evaluado no solo los cultos, sino también las predicaciones. Y al evaluar esas predicaciones, nosotros decimos, bueno, ¿cómo vamos? ¿Cómo vemos la receptividad de la gente? ¿Cómo vemos que la gente está respondiendo al tema? Y especialmente con este tema hemos estado viendo que ha habido una muy buena receptividad, a pesar también, como lo que les decía, de lo difícil que en algunos momentos ha sido escuchar varias de las cosas que la palabra de Dios plantea. Pero ahora permítame confesarle esto. A pesar de que hemos visto una buena receptividad de parte de Andrés, de parte mía, he quedado con una pregunta. ¿Qué tan transformada ha estado la vida de cada una de las personas que ha sido expuesta a estos temas que se han compartido, a estos temas que han sido ya por cada uno de ustedes escuchado? Es más, permítame hacerle esta pregunta o estas preguntas en esta mañana. Para nosotros, después de haber escuchado que el matrimonio es un pacto sagrado, ahora ya nosotros lo vemos tal cual, lo vemos de esa manera. Es más, permítame ahondar un poco más en este punto y decirle, si usted está con su esposo o su esposa en este momento y por alguna razón ustedes tuvieran que llegar a un punto donde apareciera ese pensamiento de divorcio, ese pensamiento de separación, inmediatamente sería echado fuera, inmediatamente sería cancelado, porque ahora se entiende que el matrimonio es un pacto sagrado, un pacto que no debe ser disuelto. No sé si eso sería lo que ahora usted ha estado concluyendo, pero permítame mencionarle otra pregunta más. Si después de usted haber escuchado como hombre, como esposo, que la manera como se debe amar a la esposa es de una forma sacrificial, una forma donde hay que llegar a hacerlo como Cristo amó a la iglesia, usted
lo está haciendo? Como hombre, en ese momento usted podría llegar a la conclusión que después de haberlo escuchado, ¿lo está viviendo de esa manera ahora? O permítame cambiar la pregunta. Si después de que ustedes como mujeres, hace 15 días, se escuchó de que la mujer, según la escritura, no según el pastor Edwin, que fue quien compartió este tema, debe someterse al esposo, en este momento las mujeres lo están haciendo. Voy a ser infidente con algo. En algunas conversaciones que hemos tenido con el equipo pastoral, el pastor Edwin ha mencionado algo que a mí me quedó sonando después de que lo escuché. Y él decía que para él, si se pusiera a pensar en qué ha pasado con las enseñanzas que han sido compartidas a lo largo de cada una de las predicaciones, qué ha pasado en la vida de las personas que la han escuchado, qué tanto las han llevado a la práctica de sus vidas, decía él que a veces eso produce frustración. Frustración porque a veces uno esperaría que esas enseñanzas que han sido llevadas al púlpito y que han sido compartidas pudieran ser aplicadas cada vez más y de una manera más fuerte en la vida de cada una de las personas que las escuchan. Pero a veces la respuesta no es justamente esa, el resultado no es ese. Por eso yo quisiera llevarles a cuestionarnos en esta mañana frente a esto. Permítame, termino de hacer este cuestionamiento de esta manera. ¿Qué pasaría si nosotros tomáramos a la esposa, las esposas que han estado estos últimos fines de semana aquí en la iglesia, y les preguntáramos: ven, ¿has notado un cambio en tu esposo? ¿Has notado algo diferente en la vida de tu esposo después de que él escuchó que debía amarte de una manera sacrificial? Y quiero pedirle que ese cuestionamiento usted lo responda, pero que lo haga a su conciencia, tanto esposos como esposas. ¿Qué respondería esa esposa? O si tomáramos al esposo y le dijéramos: ven, quisiéramos que nos ayudaras respondiendo esta pregunta. ¿Tu esposa ahora ha crecido en ese someterse a la autoridad que Dios te ha dado como esposo? ¿Qué responderían los esposos? ¿Que hay algún cambio que han notado en la vida de ellos o de ellas por causa de lo que ha sido predicado? Bien, como es un cuestionamiento para responderlo con nuestra conciencia, solamente quiero pedirle que usted, allí donde está, se haga esa pregunta. Pero permítame, de parte personal, decirle algo. Sospecho, es solo una sospecha, no lo sé si estoy totalmente en lo correcto, pero sospecho que creo que hay muchas cosas de las que han sido predicadas que están un poco lejos de hacerlo práctico, un poco lejos de llevar a la vida diaria y en la vida práctica lo que ha sido predicado. No lo sé si estoy equivocado, pero creo que estamos un poco lejos de esto. Lastimosamente, la familia y lastimosamente la pareja, a pesar de que en un ámbito como este el cristiano es expuesta a mensajes como estos, lastimosamente muchas de esas cosas son olvidadas y dejadas atrás. Y esa es la razón por la que en el día de hoy, no solamente en nuestra iglesia, sino en nuestra sociedad, encontramos familias dañadas y destruidas. Quiero contarle algo hoy, algo que yo creo que para usted no va a ser nuevo en esta mañana. La familia, la pareja, tiene un enemigo. Hay un enemigo que está diariamente queriendo cobrar la vida de la pareja, cobrar la vida de la relación de pareja y de la vida de la familia. Hay un enemigo que diariamente está librando una batalla contra nosotros. No solo si somos pareja, sino también si hacemos parte de una familia. Ese enemigo está queriendo destruirnos, como en algún momento fue compartido. Y lo más terrible de todo es que ese enemigo en muchos momentos gana la batalla. Ahora,
mientras que le digo quién es ese enemigo, que muy seguramente usted puede ya estar pensando quién es él, permítame contarle esto. Esta realidad de la que estamos hablando no es una realidad que solamente hace parte de los cristianos de esta iglesia. Esa es una realidad que nosotros hemos visto a lo largo de toda la existencia de la raza humana. Yo quiero contarle brevemente algo que pasó con el gran hombre de fe. ¿Quién es? Abraham. Ese gran hombre de fe que la escritura lo resalta y lo hace ver como el padre de la fe. Pues bien, si usted fuera a Génesis, no vamos a leer el texto, pero si usted fuera a Génesis capítulo 12, versículo 10 al 20, usted encontraría que ese gran hombre de fe, que se esperaría que actuara de una manera que amara de esa forma sacrificialmente a su esposa, toma a su esposa y lo que hace es que la lleva a mentir para beneficio de él. En otras palabras, la usa ella en un acto egoísta para cuidar su vida. Ellos estaban en Egipto y él pensó: si el faraón se da cuenta que ella es mi esposa y como ella es tan hermosa, lo que va a hacer es que me va a matar a mí para quedarse con ella. Así que la lleva a ella a decirle: miente por mí para que yo esté bien. ¿Amor sacrificial este? Creería que no. Pero uno diría: bueno, pero este gran hombre de fe debió haber aprendido la lección de haber llevado a su esposa a tener un comportamiento como este. Pero nosotros avanzamos en el mismo texto de Génesis y llegamos al capítulo 20, en los versículos 1 al 18. ¿Sabe qué encontramos? Lastimosamente a lo que estaba hablando hace un momento. Pareciera que el mensaje que se expone de la palabra de Dios debiera causar mella en la vida de cada uno de los que lo escuchan y ser transformados por él. Pero avanzamos al capítulo 20 y en este gran hombre de fe encontramos que frente al rey Abimelech, otro rey totalmente diferente, hizo exactamente lo mismo. Le dijo a Sara que mintiera para salvar su pellejo, que mintiera para que él no fuera llevado a la muerte, por la misma razón. Tenaz, ¿cierto? Pero uno diría: ¿y esto es solamente problema de hombres? Pues no. Resulta que cuando seguimos mirando la historia de esos patriarcas, encontramos que la nuera de Abraham, Rebeca, esta mujer, sabiendo que ella debía honrar a su esposo, sabiendo que ella debía someterse a la autoridad de liderazgo de su esposo, cuando él estaba viejo y cuando él tenía corta su vista, ideó un plan, maquinó todo un plan. ¿Saben para qué? Para que el hijo preferido de ella fuera el que recibiera la bendición. Algo que debiéramos nosotros resaltar como digno de imitar. No, algo que va totalmente en contra de lo que hemos compartido y predicado en estas últimas semanas. Algo que definitivamente ha estado en el corazón del hombre desde mucho tiempo y pareciera que poco ha cambiado. Quiero contarle esto. Hay una realidad que nos embarca a nosotros, hay una realidad que hace parte de nuestra vida, y no solamente me refiero a nosotros como iglesia y no solamente al pueblo cristiano como ya lo he compartido, sino aún a nuestra misma sociedad. Permítame, le comparto algo con respecto a la pareja. Resulta que según la revista conocida, por cierto, llamada Portafolio, sacó una publicación con una estadística del año pasado. Y escuche esta estadística o escuche esta información que es expuesta allí. En el 2018, los divorcios se incrementaron en un 2% comparado al 2017. En total, en el año 2018, y escuchen, en Colombia, divorcios registrados fueron 23.422 divorcios. ¿Y saben qué es lo más tenaz? Lo más tenaz es que dentro de esta estadística está el pueblo cristiano.
Dentro de esta estadística está también la iglesia. La iglesia está metida allí. Conozco un pastor, y atérrense, bueno, si a usted no lo aterra, a mí sí me aterra. Conozco un pastor que se ha divorciado ya 2 veces y está en su 3er matrimonio. Fuerte. Pero quisiera contarle también esto, ¿saben? Cali no es exenta de esta realidad. ¿Sabe qué puesto ocupa? Entre las ciudades o entre los departamentos con mayor tasa de divorcio y separación en Colombia, el segundo. En Cali, en el 2018, se registraron 3.961 divorcios. Esta estadística dice que por cada 2.3 matrimonios en Colombia se da un divorcio. Fuerte, ¿cierto? Uno esperaría que esa no fuera la realidad y que mucho menos los cristianos no hicieran parte de eso, pero se hace parte de eso. Uno esperaría que los mensajes predicados, que sé que usted por primera vez no los ha escuchado aquí, sino que en otros lugares o quizás en años anteriores también lo ha escuchado, produjeran en la vida del creyente un mayor impacto, que lo llevaran a transformarse y a vivir de una vida totalmente diferente conforme a la Escritura. Pero tristemente la realidad no es esa. En muchos momentos la batalla, esa batalla que a diario se pierde con ese enemigo, cobra muchas familias y especialmente muchas parejas. Quiero invitarle a que usted ahora se haga esta pregunta: ¿pero siempre fue así? La realidad de esta vida tan complicada en pareja y en familia, ¿siempre lo fue de esa manera? ¿Qué tal si usted va a Génesis capítulo 2, versículos 21 al 23? Yo quiero pedirle que vayamos a ese texto. De hecho, vamos a estar en Génesis hablando de lo que allí nuestro Dios nos revela en este texto. Génesis capítulo 2, versículos 21 al 23. Y pregunta: ¿siempre fue así? Pues bien, por obvias razones y por algo que creo que usted ya sabe, la respuesta es no, no siempre fue así. Cuando nosotros vamos al capítulo 1 de Génesis, no solamente encontramos el evento de la creación, y no solamente a partir de ese texto vemos por qué todo lo que observamos le pertenece a Dios. En este capítulo 1 se nos muestra Dios es el artífice de toda la creación, pero dentro de esa creación también encontramos que Dios fue quien formó la primer pareja, Dios fue quien constituyó la primer familia. Y cuando nosotros vamos al relato bíblico a ver cómo era que esa primer familia o esa primer pareja vivían, encontramos lo que aparece en este texto del capítulo 2, versículos 21 al 23. Escuchen. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Voy a contarle esto. Conozco en la ciudad de Bogotá una institución o un ministerio que se ha dedicado los últimos años a capacitar predicadores y a capacitar pastores para una sana exposición de la palabra del Señor. El nombre que tienen del programa que desarrollan se llama Médula Teológica. Hace un par de meses invitaron a un grupo de pastores y predicadores a recibir una capacitación sobre un tema en la Escritura que se llama teología bíblica. La manera como ellos desarrollan ese estudio es que ellos llegan a un lugar apartado, una finca en las afueras de Bogotá, y ellos llegan allí y comienzan su estudio desde el lunes a mediodía. Van hasta la noche y después empiezan el siguiente día a las 8 de la mañana y terminan a las 8 de la noche. Y así por toda la semana hasta el viernes, al finalizar el mediodía, y nuevamente parten a sus casas. Este tema empezó con Génesis capítulo 1 y quiero contarles. ¿Saben ustedes qué sucedió con ellos
después de una semana con este ritmo de estudio? Si empezaron en Génesis capítulo 1, ¿dónde terminaron? ¿Hasta dónde lograron avanzar en este estudio? Pues bien, lograron avanzar hasta Génesis capítulo 3. Toda una semana, desde Génesis capítulo 1, dedicaron su estudio hasta solo poder llegar a Génesis capítulo 3. ¿Y por qué? Bien, permítame también compartirle algo más. Porque los estudiosos de la Escritura, esos grandes teólogos de la palabra de Dios, han concluido: si se quiere entender todo el resto de la Biblia, si se quiere entender todo el mensaje de Dios, es sumamente importante entender los 3 primeros capítulos de la Biblia. No comprender los primeros 3 capítulos de la Biblia es simplemente sinónimo de desconocer todo lo que el resto de la palabra de Dios enseña. Y como creo que usted y yo tenemos un claro entendimiento de por lo menos lo básico de estos 3 primeros capítulos, entonces no es necesario leerlos, pero sí en este momento será necesario hablar de la relación y la condición de la pareja en ese momento. Y quiero en este momento invitarle a usted a que lleve su atención al versículo 23 que hace un momento leímos. ¿Sabe? En el español no es lo mismo que cuando nosotros podemos ir a los idiomas originales y leer en ellos la manera como fue escrito el texto sagrado. Así que permítame, aunque lo voy a volver a leer en español, cómo el texto sagrado, especialmente el versículo 23, lo traduce. Lo dice de esta manera: dijo entonces Adán: ¡wow! Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. ¿Notó la diferencia? Cuando nosotros lo leemos en español, simplemente en español nosotros vemos que Adán dice: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Pero en el idioma original, en el hebreo, aquí hay una admiración. La admiración que encontramos de esa primera relación entre cuando Dios forma a esa pareja o a esa familia es en el momento en que Adán ve a su mujer y dice: ¡wow! Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Estaba impresionado Adán al ver a la mujer. Y permítame, le comparto también algo que es importante notar. Las palabras que en esta frase se traducen como hueso es etzem, y la palabra que se traduce en esta palabra como en esta frase como carne es basar. ¿Y por qué le hablo acerca de esto? Porque es importante esto. Porque estas mismas palabras pueden ser traducidas de otra forma diferente. Y permítame, se la traduzco de la manera como también podría ser leído hoy, con la misma expresión del original. Escuche: dijo entonces Adán: ¡wow! Esto es ahora sustancia de mi sustancia y es cuerpo de mi cuerpo. Tremendo cuando nosotros comenzamos a notar que cuando vemos esa primer pareja que había sido establecida por Dios, la manera como ellos dos comenzaron a relacionarse, la manera como ellos dos comenzaron a verse el uno al otro, era una manera perfecta. Había una admiración el uno por el otro, había una manera de el uno para el otro ser ese complemento, ser ese deleite, ese gusto. Pero ahora le hago a usted esta pregunta, especialmente a los hombres que Dios les ha dado una pareja, un esposo o una esposa. La pregunta es esta: cuando ves a tu esposa, ¿qué ves? Cuando tú ves a esa persona que Dios ha colocado para ser la otra persona, el complemento de tu vida, ¿qué ves? ¿Cómo la ves? Yo le voy a compartir una experiencia que hace años atrás tuve en la ciudad de Armenia, en la iglesia en la que Dios me permitió ser pastor por muchos años. Y allí había una familiar, ya era una persona de años, estaba con su esposo allí en la iglesia.
Y algo me pareció curioso, no hablé en ningún momento acerca de esto, pero me pareció curioso la manera como el uno se veía al otro, o especialmente cuando se encontraban, cómo era la manera de saludarse. Y recuerdo que cuando el uno estaba en la iglesia y el otro llegaba, el saludo era este: hoy. Yo no sé si de ahí salió la frase de este programa popular que está en las noches transmitiéndose por la televisión. Pero cuando el uno llegaba donde estaba el otro y lo escuché o lo veía en varios momentos, simplemente el saludo era: oye. Ya, eso era todo. Y yo, al observar eso y al pensar en esto que estamos hablando en esta mañana, definitivamente al interior de la pareja hay algo que ha estado cobrando la vida de ellos, y hay algo que en esa batalla diaria y constante está ganando terreno y está haciendo que la pareja pierda. Cuando tú ves a tu esposa y después de haber escuchado que a esa esposa se le debe amar con amor sacrificial, la pregunta es: ¿qué ves de ella? ¿Cómo la ves ahora a ella? Pues bien, yo creo que cuando el apóstol Pablo, en un texto que se encuentra en Efesios 5:28, cita la manera con respecto al amor, como debe amarse el esposo a la esposa, no se equivocó en las palabras que allí empleó. Escuche la parte final de Efesios 5:28. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. No estaba loco Pablo cuando escribió estas palabras. Su mente no estaba en otro lugar, totalmente equivocado cuando mencionó esto. Es que Pablo sabía que la mujer era la esencia misma del hombre, que la mujer era la sustancia del hombre. Por eso él dice: el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Pregunta: ¿así pasa en nosotros hoy? Si nos sentáramos a evaluar la relación entre pareja, podríamos concluir que esa es la forma como hoy se ama, como amándose a sí mismo. Bien, yo quiero invitarle a que sigamos mirando cómo era esa relación en ese capítulo 2 de Génesis, cuando Dios forma esa primer pareja. Ahora quiero pedirle que me acompañe al versículo 23. En este versículo 23 que ya acabamos de leer, y que quiero ahora nuevamente hacerlo para resaltar algo, quiero leer esta frase: esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Y quiero resaltar esa frase por esto. Resulta que cuando nosotros comenzamos a ver esa primer relación entre esposos, esa primer relación entre pareja de hombre y mujer, encontramos que para este hombre y para esta mujer estaba claro que esta relación no era una relación entre dos. Esta relación era una relación entre tres. Miren cómo termina esta frase: esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. El texto no está diciendo: porque del varón la tomé, porque yo la hice, porque yo la inventé. Este hombre sabía que esa mujer había sido puesta en ese lugar porque alguien, un tercero en medio de esa relación, había estado allí y había hecho parte o estaba haciendo parte de esa misma relación. Pero allí hay un juego de palabras que en el idioma original no quiero pasar por alto. En el idioma original ese juego de palabras es este: esta será llamada Isha, porque del Ish fue tomada. En otras palabras, este hombre estaba diciendo: miren, agradezco a Dios que haya hecho a alguien como yo, solamente que con unas pequeñas diferencias. Quizás el cabello largo, quizás la voz más delgada, quizás el cuerpo un poco diferente, pero es, en otras palabras, decir yo mismo. En otras palabras, es la misma persona que yo, pero con pequeñas diferencias, y eso se lo debo a Dios. Y eso es Dios quien ha sido el artífice de eso. Permítame decirle esto: en el capítulo número 2 encontramos, a manera de conclusión, que la relación entre el hombre y la mujer era una relación perfecta.
No era como lastimosamente hoy en nuestra sociedad lo encontramos, o como tristemente en la iglesia lo encontramos en muchos momentos. Pero ahora, en este mismo capítulo 2, quiero invitarle a que usted me acompañe al versículo 25. Aquí aparece una frase que nos muestra algo más de la perfección de esta relación entre el hombre y la mujer. Una frase que yo sé que usted recuerda. Miren lo que aparece en el versículo 25. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer. Y termina diciendo esta frase: y no se avergonzaban. ¿Qué quiere decir esta frase? O sea que en este lugar fue donde comenzó a existir los lugares nudistas y que no había ningún problema por esos lugares. La intención de este texto es mostrarnos que la desnudez es algo de lo cual nosotros tengamos que enorgullecernos. No, en ningún momento eso es lo que el texto está queriendo decir. Cuando la palabra de Dios habla de que ambos estaban desnudos, escuche esto, era porque su intención era mostrarnos que cada uno de ellos se mostraba al otro tal y como era. No escondía nada, no se guardaba para sí nada, no ocultaba nada. Cada uno al otro se mostraba totalmente como era. ¿Y saben qué es lo más interesante de eso? Que mostrándose tal y como eran, no tenían problema, no se avergonzaban. No les causaba conflicto, no les causaba en ellos choque alguno. Cada uno aceptaba al otro tal y cual como era. Hay una frase que recuerdo, no sé si usted la ha escuchado, creo que es muy popular, pero permítame la menciono hoy. Es una frase del común y dice: tú sabes con quién te casas, pero no sabes de quién te divorcias. ¿Ha escuchado usted esa frase? ¿Qué nos quiere decir esa frase cuando es empleada? No, cuando uno se va a casar con la otra persona, ay, eso es todo amor, eso es todo deleite, el uno le concede al otro lo que quiere, se tratan de mimos y se tratan de abrazos, de besos. Pero cuando empieza ya a vivirse realmente la realidad del matrimonio, se llega un momento donde se conoce a la otra persona realmente tal y como es, y ahí uno queda decepcionado. Y ahí vienen entonces las peleas, las luchas, los conflictos, y al final termina uno separándose, según las personas que piensan de esta manera, desconociendo realmente de la persona con la que me casé. Totalmente diferente. Pero cuando nosotros vamos al texto del capítulo 2 de Génesis, no encontramos eso en Adán y en Eva. Encontramos en ellos una relación perfecta. Y por último, en esta relación perfecta, de la cual yo creo que muchos de nosotros, muchos esposos y esposas, quisieran decir: uy, qué rico haber vivido en ese momento, qué rico haber vivido en esas circunstancias donde todo era perfecto. Yo quiero invitarles a que veamos algo más que hacía de esta relación lo perfecto. Versículos 16 y 17, nos vamos a devolver en el capítulo 2. Pero quiero invitarle a que usted note algo que aparece allí y que yo sé que a simple vista no puede ser entendido. Es necesario detenerse un poco y ver lo que este texto nos muestra. Versículo 16, escuche: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Si usted tiene hijos, yo sé que en muchos momentos usted ha tomado sus hijos, los ha sentado en la cama de su cuarto y les ha enseñado esas órdenes claras que Dios ha establecido para llevarnos a nosotros a ser personas que lo honran y que son obedientes a su nombre. Pero ¿sabe? Aquí en este texto aparece algo que quiero notar con usted. Y lo que aparece no es solamente lo que está allí, sino lo que en el capítulo 3 nosotros encontramos. En este texto nosotros encontramos que hay claramente un énfasis en que esta orden era dada por Dios. En otras palabras, que era Dios quien gobernaba, que era Dios quien regía, que era a Él a quien se sometía, pero que también Adán estaba ejerciendo su liderazgo espiritual
de una manera clara, como se esperaría hoy en la vida y en las familias que hacen parte de nuestra iglesia, como se esperaría en la vida de hombres que hacen parte de las familias hoy. Vamos un momento a Génesis capítulo 3, versículo 2, y vamos a notar una especial diferencia que aparece allí. Y dice: la mujer respondió a la serpiente. Ya en este momento la serpiente estaba haciendo de las suyas. La serpiente estaba queriendo que esta mujer cayera en su tentación. Pero escuchen lo que responde la mujer a esa tentación de la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, y resalto estas palabras que siguen, dijo Dios. Y para usted, al leer esto, usted puede decir: dijo Dios. Claro, era una orden dada por Dios. Sí, pero en el texto que leímos, versículo 16, 17 del capítulo 2, cuando Dios dijo esto, la mujer no estaba. Y es importante notar esto. Por eso nos devolvimos. En el versículo 16 y 17, la orden Dios se la da al hombre, pero en ese momento la mujer no hacía parte del escenario. En ese momento ella todavía no existía. Así que la orden Dios se la había dado al hombre, pero cuando llegamos al capítulo 3, versículo 2, nos encontramos al hombre cumpliendo muy bien su tarea. Esa tarea que ha sido reclamada por tantas mujeres en el día de hoy, diciendo que el hombre, el padre, el esposo debe ser el sacerdote, debe ser aquella persona que es el líder espiritual. Adán en ese momento lo estaba haciendo. A ella Dios no le había dicho nada, pero Dios se lo había dicho a Adán. Y ahora entendemos que si ella dijo Dios, no hagan esto, era porque Adán había cumplido su tarea. Él le había transmitido a ella lo que ella no debía hacer. Pero algo más. El texto continúa diciendo, versículo 2, capítulo 3, no comerás de él. Y resalto la siguiente frase: ni le tocaréis. Si usted compara con los versículos anteriores que leímos del capítulo 2, esta frase no aparece. La frase ni le tocaréis no aparece. Y cuando nosotros la encontramos aquí, solo podemos entender una cosa: es que Adán estaba cumpliendo su rol. Es que Adán estaba haciendo lo que debía hacer. Dios había dicho: no deben comer de la fruta prohibida. Pero ahora Eva, la mujer, tenía una norma mayor. Y esa norma era: no solamente no la podemos comer, sino que no la debemos tocar. Adán estaba cumpliendo su tarea. Pero más que esto, Eva no tenía problema con someterse al hombre. Eva no tenía problema con haber escuchado esta norma que Adán había colocado mayor que Dios, y que ahora era simplemente cuestión de obedecer. Eva estaba diciendo: si tú lo has ordenado, si tú lo has dicho, yo lo acepto, lo acato. Y yo creo que no podemos pensar que este momento fue el primer momento en el que Eva estuvo frente a este árbol del cual no podían tomar su fruto. Habían estado quizás en muchos otros momentos, y por eso podemos decir que para Eva claramente ella tenía la orden que su esposo le había dado: ni siquiera hay que tocar ese fruto. Y Eva estaba bien con eso. Igualito a como sucede hoy, ¿cierto? Tal cual como nosotros lo vemos hoy, que pasa en medio de las parejas y de las familias. Hablando con el pastor Edwin, en muchos momentos hemos hecho referencia, o varios de ustedes han hecho referencia a una de sus predicaciones. Fue hace 15 días, cuando el pastor Edwin habló de que la manera como Sara le respondió a Abraham es: Señor, que diga mi Señor. Y uno esperaría que después de haber sido predicado algo como eso, muchos cambios se hubiesen producido en la vida de quienes han escuchado mensajes como estos. Por lo menos que cada vez más se trataran de acercar a ese modelo bíblico, aún el que encontramos aquí con esta mujer. Si este hombre, Adán, había dicho ni siquiera lo tomen, ella
entonces había dicho, está bien, no hay ningún problema con eso, lo haré. Pero lastimosamente hoy nosotros no vemos esto en la realidad de muchas familias y de muchas parejas. La pregunta es, ¿y por qué no? ¿Por qué si así era el principio? ¿Por qué si esto fue el modelo de familia y de pareja al principio? ¿Por qué las cosas ya no son así? Pues entonces ahora es donde quiero pedirles que ustedes dirijan su atención al capítulo 3. Y cuando nosotros vemos el capítulo 3, aparece una palabra que quiero resaltar más que todas las que hemos resaltado en este momento. Esa palabra es la primera. Y voy a decirle que ustedes y yo debiéramos dar gloria y honra a nuestro Señor. Debiéramos exaltar el nombre de nuestro Dios. Que ustedes y yo debiéramos decir, gloria sea a tu nombre, por esta palabra que aparece en este capítulo 3. ¿Cuál? La primera. Una palabra que ha sido dicha en muchos momentos, una palabra que ha sido usada a lo largo de toda la escritura de muchas formas y a veces hasta se le ha perdido el sentido. Pero gracias a Dios por esta palabra que aparece en el versículo 1 del capítulo 3, la primera. Pero, ¿qué dice este texto? Pero la serpiente era astuta. Y solamente quiero mencionarle algo aquí porque al final nuevamente la tomaremos. Pero lo que nos está diciendo es que antes de este momento todo era perfecto. Después de este momento todo era destrucción. Antes del pero todo funcionaba como un relojito. Después del pero todo se desbarató. Y dentro de un momento usted va a encontrar por qué la importancia de esta palabra pero. Sin embargo, y siguiendo adelante, quiero contarle esto. Lo que aparece después de esa palabra pero es simplemente la presentación del enemigo de cada uno de nosotros. Del enemigo de la pareja, del enemigo de la familia, el enemigo del cristiano, el enemigo con el que diariamente tenemos que batallar y luchar, y que lastimosamente en muchos momentos se pierde la batalla con él. Si usted está pensando que ese enemigo es Satanás, está equivocado. No es Satanás. ¿Saben? En la mala teología de hoy, en muchos momentos se le ha dado a Satanás un atributo que solo le pertenece a Dios, que solo está reservado para Dios. Me explico. Si pasa algo malo en la China, eso fue Satanás. Si pasa algo en África, eso fue Satanás. Si pasa algo en Norteamérica, eso fue Satanás. Si pasa algo en Colombia, eso fue malo. En Colombia eso fue Satanás. Si pasa algo conmigo malo, eso fue Satanás. Si pasa algo malo contigo, eso fue Satanás. ¿Qué significa eso? Que a Satanás se le da ese atributo de estar en todas partes. ¿Y eso es cierto? No, solo Dios está en todas partes. Él y su presencia lo llenan todo. Satanás no. Ahora, él sí es muy hábil en la tentación. Él sí es capaz de llevar a una persona en medio de la tentación a cuestionar la palabra de Dios. Pero realmente el enemigo con el que nosotros batallamos diariamente es el pecado. El pecado es el enemigo con el que la pareja, con el que la familia batalla constantemente. Por eso el título que le he dado a este mensaje, el gran enemigo del matrimonio. El pecado es realmente lo que en muchos momentos nos coloca contra las cuerdas y a veces nos hace perder la batalla diaria. Pero también permítame decirle esto. Yo sé que si usted tiene hijos, en muchos momentos los ha tomado, los ha sentado en la sala de su casa o como le dije ahora, en la cama de su alcoba y les ha dicho: mi amor, quiero explicarte lo que es el pecado. ¿Qué es el pecado? El pecado es desobedecer a Dios. Y está bien, es cierto, en parte el pecado es desobedecer a Dios, pero quiero que ustedes vean algo más en este texto. El pecado no es solamente desobedecer a Dios. El pecado es algo que es un terrible enfrentamiento contra Dios. Versículo 6 de este capítulo 3.
Miren lo que pasa en este texto. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Aquí vemos la aparición del pecado. Quizás no está el nombre, pero está el acto que ellos cometieron. ¿Y saben? No es solamente la desobediencia lo que aparece allí. Quiero decírselo como lo plantean aquellos teólogos que profundizan en la escritura. Y ellos dicen, aquí lo que está sucediendo es que Eva está queriendo provocar un deicidio. ¿Y usted escucha eso? Y usted dice deicidio, eso me suena como a homicidio, o eso me suena como a suicidio. Pues bien, sí, tiene que ver con eso. ¿Qué es un deicidio? Es la intención de matar a Dios. Ahora, creo que también usted y yo sabemos que eso es imposible. Pero ¿saben lo que aquí está sucediendo? Eva lo que estaba queriendo era sacar a Dios de este lugar. Lo que Eva estaba queriendo aquí en este lugar era que Dios no hiciera ya más parte de sus vidas. Hace también 2 semanas usted escuchó la forma que para nosotros es fuerte de cómo el pastor Edwin se remite a este texto de Génesis para citar la argumentación de Pablo cuando dice: no le permito a la mujer enseñarle al hombre. ¿Y cuál era el problema de eso? Es que el haber desobedecido era algo tan fuerte como para que Pablo se argumentara sobre eso y colocara esa norma. La desobediencia no era todo. Lo que aquí está sucediendo es que Eva, y se lo voy a colocar en los términos con que lo hablo con mi hija mayor, Eva lo que estaba queriendo hacer era sacar a Dios de la ecuación. Ese era el pecado en este momento. Eva quería decirle a Dios: no me interesa lo que has dicho, no me interesa lo que tú has planteado, no me interesa las órdenes que tú has dado. Ahora quiero gobernar yo. Ahora soy yo la que toma las decisiones. Ahora soy yo quien decide qué se hace y qué no. Sacar a Dios de ese lugar, del lugar que Él mismo había creado. Eso es lo fuerte del pecado de esta mujer. Pero ¿saben? No se trata aquí de solamente hablar de esa condición de la mujer que por muchos momentos ha sido también señalada. Porque en el mismo texto nosotros encontramos que esta misma decisión fue secundada por alguien. ¿Quién? El hombre. Así que los dos decidieron irse en contra de Dios y quererlos sacar del mismo lugar donde Dios los había puesto. Ahora, después de haber leído esto, permítame, yo le menciono cuáles fueron las consecuencias de esta situación. Veníamos hablando de que la relación de ellos era una relación perfecta. La relación entre el hombre y la mujer era plena. Pero aparece el enemigo, aparece el pecado y todo cambia. Ya las cosas no eran iguales. Y quiero mencionarle, quiero por favor que usted escuche esto. He tomado 9 consecuencias. 9. Podrían ser más, y créanmelo, son más. Pero solamente he tomado 9 para mencionárselas de cuáles fueron las consecuencias de que ese enemigo, ese pecado apareciera entre el hombre y la mujer. Vamos a mirarlas rápidamente. La primera consecuencia es que acabó con el sometimiento voluntario de la mujer al hombre. Usted recuerda el momento en que leímos el texto, donde el texto decía que Adán le dijo a Eva: ni lo tocaréis. ¿Recuerda ese texto? Pues bien, ese texto está en el capítulo 2, en el versículo 2. Pero ahora en el capítulo 3, donde el enemigo ya está, donde el pecado está destruyendo esa relación perfecta entre hombre y mujer, la frase que aparece en el versículo 6 es esta: y tomó de su fruto. Antes la mujer estaba sometida. Antes la mujer se había de una manera voluntaria sometido a lo que el hombre había dicho. Pero aparece el pecado y ahora la mujer dice: ya no obedezco al hombre. Y tomó
de su fruto. La segunda consecuencia es que cambió los roles. Cuando nosotros también leímos en el capítulo 2, versículo 16, lo que encontramos allí es que y mandó Jehová Dios al hombre. Era claro que quien establecía las normas en esa relación era Dios. Y también era claro que quien recibía las normas era el hombre. Y también era claro que quien se encargaba de que las normas se ejecutaran era el hombre. Pero cuando nosotros llegamos al mismo versículo 6 del capítulo 3, donde el enemigo ya está, ¿qué es lo que sucede? Y dio también a su marido. Así que entonces ya quien daba las normas, quien establecía lo que se debía hacer, ya no era el hombre, ya era la mujer. Ella fue lo que dijo que era lo que se debía hacer. Un cambio de roles del cual hemos cada día tratado de invertir aquí en la iglesia, exponiendo la verdad bíblica. La tercera consecuencia es que destruyó la aceptación perfecta que el uno tenía del otro. En el versículo 25 del capítulo 2 leímos que ellos estaban desnudos y no se avergonzaban, se aceptaban tal y como eran. No importaba cómo eran, se aceptaban así. Pero miren lo que pasa en el versículo 7 del capítulo 3, cuando ese enemigo ya está. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cogieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Ya allí no se aceptaban. Ya allí en ese momento comenzaron a tener peros el uno contra el otro. Ya esa parte como que mira ese comportamiento como que mira eso que tú eres, ya no. Allí comenzaron a tener choque entre ellos y a no tener una aceptación entre pareja. La cuarta consecuencia es que terminó con la admiración y el sentido de pertenencia que el hombre tenía de la mujer. ¿Recuerda usted lo que pasó cuando Dios le pone al lado al hombre la mujer que había creado? ¿Cómo es que él responde? ¡Wow! Ahora esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Pero llegamos nosotros al versículo 12 del capítulo 3 y escuchen esta frasecita tan corta. El hombre respondió: ¡wow! ¿Dijo eso? No. El hombre respondió: la mujer. Ya no era ¡wow! No, la mujer. Así que ya no fue esa persona que cautivó y que hizo la admiración en él. Ya ahora es la mujer, ella. Cómo ese pecado estaba destruyendo esa relación entre ellos. La quinta consecuencia es: los llevó a no aceptar la responsabilidad de su conducta. En el versículo 23 del capítulo 2, lo que nosotros encontramos es lo que hace un momento mencionamos: porque del varón fue tomada. Adán dijo esto y él dijo: lo que es con ella, ¿qué? Es conmigo. Es que ella soy yo, ella es mi esencia, ella es mi sustancia. Pero cuando nosotros vemos el capítulo 3, donde el pecado había aparecido, la frase que encontramos en el versículo 12 es: que me diste. Ahora la culpa es tuya, Dios. Sí, ella es mía, pero es que aunque ella es la misma que yo, simplemente en la versión femenina, el culpable de todo esto eres tú. Si tú no me la hubieras dado, si no me hubieras dormido y no me hubieses tomado una costilla para formarla a ella, nada de esto estuviera pasando. ¿De quién era la culpa? Ahora era de Dios. Al punto del pecado les había llevado a no aceptar su responsabilidad. La sexta consecuencia es: los llevó a verse de una manera equivocada. Ya lo habíamos leído. La séptima, produjo rivalidad, y esa rivalidad fue a muerte entre el hombre y la mujer. Y coloco a muerte entre comillas. ¿Cómo así? Pues bien, nuevamente en el versículo 23 del capítulo 2,
Cuando vemos que el hombre dice, esto es hueso de mis huesos y carne de mi carne, encontramos aquí algo que nos habla de que ella la respetaba y que estaba dispuesto a cuidarla y que estaba dispuesto a estar con ella en cada momento. Pero miren lo que pasa en el versículo 16 del capítulo 3, cuando el pecado ya ha aparecido. Dice el versículo 16: tu deseo será para tu marido. ¿Ha escuchado usted esa frase? Tu deseo será para tu marido. Ese fue el castigo que Dios le colocó a la mujer por lo que había hecho. Y termina diciendo: y él se enseñoreará de ti. ¿Qué estaba queriendo decir Dios con estas palabras? Pues bien, permítame, le leo esta misma frase en la Nueva Traducción Viviente. A ver si esto nos ayuda a entender un poco más. Desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. Pregunta: ¿está esa lucha hoy? La mujer quiere tomar las riendas, la mujer quiere decir lo que se debe hacer, la mujer quiere que su voluntad sea la que se cumpla en muchos lugares o en muchos hogares y en muchos matrimonios. Esto es consecuencia del pecado. Tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Y aún, escuche esto, esta malsana dependencia. Ahora permítame, le leo esta misma frase en la Nueva Biblia Viva. A pesar de eso, seguirás deseando a tu marido. O sea, a pesar de lo difícil, de lo que será la relación con él, seguirás deseando a tu marido y él tendrá dominio sobre ti. Tremenda esta consecuencia. Esto es lo que ha hecho el pecado y lo que ha cobrado y lo que lastimosamente a diario se pierde en la batalla con el pecado, aún en las familias cristianas. Permítame, le comparto la penúltima. Los hizo valorarse, y escuchen, por lo que hacen y no por lo que son. Permítame hacer esta pregunta también en este momento. Hombres, ¿por qué amas a tu esposa? ¿Tú la amas por lo que es o por lo que hace? Porque ella asea muy bien la casa, hace una comida exquisita. Ella está pendiente de los hijos. ¿Por eso la amas? Cuando nosotros vamos al versículo 23 del capítulo 2, la parte final, encontramos que el nombre que Adán le da a la mujer cuando la ve y dice: wow, el nombre que le da es varona. Pregunta: ¿qué significa varona? Pues bien, varona es el femenino de Ish, como ya lo dije hace un momento. Es él mismo, pero en la condición femenina. Y en una forma más extensa es amiga. Mujer, amiga. Para él, esa mujer era entonces su complemento, y había una relación muy especial con ella, de cercanía y de amistad. Pero ahora ya no la estaba valorando por lo que era en el capítulo 3. Vamos al versículo 20. ¿Qué produjo el pecado? ¿Qué hizo el pecado y qué comenzó a dañar en la relación de este hombre y esta mujer? Versículo 20. Y llamó a Adán el nombre de su mujer, ¿cómo? Eva. Y usted dirá: le cambió el nombre. Antes la llamó varona, pero en el capítulo 3, y después de que el pecado aparece, ahora le cambia el nombre y la llama Eva. Ya sabemos que varona entonces era el femenino y era ese complemento, y por eso él le coloca ese nombre. Pero cuando buscamos el significado de la palabra Eva, encontramos entonces que el significado es dadora de vida. En otras palabras, aquella que da vida. En otras palabras, la que puede quedar en embarazo y tiene hijos. Así que ya Adán no la estaba viendo como esa mujer de la cual él había tenido una exclamación, como lo que ya dijimos, y que era aún su amiga, sino que ahora la estaba viendo como la que tiene hijos, la que da hijos. Su percepción de ella había cambiado. Y le comento la última consecuencia, la 9.
Yo no sé si usted recuerda algo que fue dicho a lo largo de esta serie, pero cuando nosotros pensamos en el pecado tiene una característica muy puntual. Y si a usted se le olvidó, permítame recordársela en esta mañana. El pecado solo tiene como característica que lo que quiere y busca con cada uno de nosotros es destruirnos. ¿Es consciente usted de eso? Yo estaba leyendo algunos comentarios acerca de este texto y algo me llamó la atención porque fue escrito por un teólogo, creería yo. Y lo que este hombre decía allí es que el pecado en muchos momentos lo que quiere hacer con nosotros es embolatarnos. Y yo dije, ¿embolatarnos? No, en ningún momento. El pecado lo que quiere es destruirnos, matarnos. Y usted puede decir, ¿sí? ¿Eso es cierto? Pues bien, este mismo texto nos lo dice. Cuando nosotros leemos el principio del capítulo 3, en el versículo 3, encontramos la orden dada por Dios, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto del Dios, en el huerto dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Hasta ahí era solamente una advertencia. Dios había dicho, si me desobedecen, si me sacan a mí de la ecuación, vendrá la muerte. Pero ellos no sabían eso. No sabían exactamente si eso iba a pasar o no. Pasamos al capítulo 4. Capítulo 4, versículo 8. Y aquí le menciono que el pecado no juega con el hombre. Que el pecado tiene una consecuencia. Y esa consecuencia es una consecuencia grave. El pecado, cuando se propone destruir, lo hace. Versículo 8. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel. ¿Y qué pasó? Y lo mató. ¿Ven la gravedad del pecado? No solamente cambiaron algunas cositas, si usted lo puede calificar de esa manera. No solamente era la percepción que estaba cambiando, aún la realidad de esta vida y de esta familia cambió completamente. Ahora la muerte hacía parte de su historia. El pecado no juega con nosotros. Y el pecado es el principal enemigo con el que la familia, con el que la pareja lucha a diario. La pregunta final entonces en este momento es, ¿y qué vamos a hacer? ¿Qué vas a hacer tú y qué voy a hacer yo? ¿Será que después de unos 5 años nosotros reunimos a los hombres y les preguntamos, ven, lo que fue predicado hace 5 años atrás, ¿produjo cambio en la vida de tu esposo, de tu esposa? ¿Qué responderán ellos? O si reunimos las mujeres y les decimos, ven, tu esposa tuvo cambios después de lo que fue enseñado y expuesto por la palabra hace 5 años atrás, ¿qué responderán ellas? ¿Qué responderían si la pregunta no fueran 5 años, sino que fueran 3? O que no fueran 3, que fueran 1, o aún más, que no fueran 1, que fuera dentro de un mes. ¿Qué responderían ellos o ellas? ¿Se ha tenido más conciencia con respecto a los mandatos y órdenes de Dios y aún al pecado mismo que está en medio de nosotros y que lo que quiere es destruirnos? Yo creo que la invitación de la Escritura para hombres y para mujeres es a ser obedientes a su palabra, a reconocer con quién estamos batallando y a hacer lo que nos corresponde hacer, porque la Escritura o Dios mismo a través de ella nos lo ordena. Cuando nosotros vamos a la historia de Job, encontramos que Job tenía una alta reverencia por Dios, y cuando él solo consideraba que sus hijos habían pecado, los traía y los santificaba. Cumplía Job su tarea de ser el sacerdote y de ser la persona que lideraba espiritualmente su casa. Cuando nosotros vamos a Proverbios y vemos lo que allí se relata de la mujer virtuosa, encontramos que ella no era virtuosa por lo que hacía, porque ella tenía bien a sus hijos o a su esposo. La palabra en el versículo 30 de Proverbios del capítulo 31 nos dice que ella es virtuosa porque en ella hay temor de Jehová. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a escuchar y simplemente un mensaje más?
una serie corta más de lo que la Escritura dice, o nuestras vidas van a ser transformadas y cambiadas por el mensaje de la Escritura. Les dije que había una palabrita que no olvidáramos, una palabra muy importante, pero. ¿Y saben por qué es importante esa palabra? Capítulo 3, versículo 1 nos muestra lo que era antes perfección. Después de esa palabra, lo que nos muestra a continuación, destrucción. Esa palabra divide esas dos etapas de la Escritura. Pero cuando nosotros vamos a Efesios capítulo 2, nuevamente aparece allí esa palabra. Y escúchenla. Efesios capítulo 2, versículo 4. Pero Dios. Sí, el resto de la Escritura se encarga de hablarnos de lo que el pecado destruyó. Pero cuando llegamos a Efesios 2, se nos habla de lo que Dios restauró. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Pero una palabra que lo cambia todo, una palabra que nos muestra lo que hoy a usted y a mí nos corresponde hacer. Ahora estamos en una condición diferente. Ahora nosotros estamos libres del dominio y del control del pecado, de ese pecado que se introdujo por ese intento de deicidio de Eva y de Adán. Ahora ya ese pecado no nos controla, pero sin embargo nos lleva constantemente a tener una lucha con respecto a si hacemos la voluntad de Dios o no. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer tú con tu familia, hombre, esposo, padre? ¿Qué vas a hacer con tu familia, mujer, esposa, madre? ¿Vas a escuchar la palabra de Dios y la vas a hacer práctica en tu vida? ¿O este será un mensaje, o esta será una serie más de la que has escuchado?